En el patio de piedra de un antiguo monasterio en Yucatán, un caballo café agoniza bajo el sol. Nadie sabe cómo llegó allí. No hay pulso fuerte. Este caballo no sobrevivirá. Quizá 10 minutos, no más. John se aparta, sacudiendo la cabeza. No hay nada que la medicina pueda hacer. Entonces, detrás de la reja de hierro del convento, una figura sombría aparece. Es Sor Catherine. En 32 años de clausura, nunca ha salido de estas paredes. No puedo ir a tocarlo, pero mis palabras sí pueden llegar. Domine, miserere huic animal. Por tu llaga, cúralo. De repente, el ojo del caballo se abre de golpe. Una luz danza en su pupila. El caballo se incorpora sobre sus patas temblorosas. El veterinario retrocede, incrédulo, 6 meses después. La iglesia lo sabría. El Vaticano tardó solo 3 días en mandar investigadores. Pero la historia comenzó un día antes, cuando un peón encapuchado dejó el caballo atado a la puerta del convento y desapareció en la selva. Al amanecer, las hermanas encontraron al animal tirado en el empedrado, respirando con dificultad. La regla era clara. Ninguna monja podía traspasar la reja ni tocar a una criatura del exterior. Conozco esa forma de caer y esa marca en el anca, pero debo callar. La priora ordenó llamar al único veterinario del pueblo. Tenían prohibido intervenir directamente. Mientras esperaban, el caballo empeoró. Sus quejidos perforaban el silencio del claustro. Durante 32 años he guardado secretos. Este animal me trae recuerdos que creía enterrados. El sol subió y el caballo apenas se movía. Catherine permaneció junto a la reja, en silencio. Si no actúo pronto, morirá, pero debo hacerlo sin desobedecer la clausura. Al atardecer, la camioneta del doctor John apareció por el camino de tierra. La monja no dijo nada. John se arrodilló junto al caballo, palpó el cuello y escuchó el pecho. Su expresión se ensombreció. Insuficiencia cardíaca y renal avanzada. Este caballo no tiene más de 1 hora. Las monjas que observaban desde la reja se miraron impotentes. La regla las ataba. Los remedios están listos en el balde del jardín, pero necesito que él los beba. Debo alejar al veterinario. Entonces, Sor Catherine dio un paso hacia la reja, sus manos en el hierro, y sus labios se movieron. Deus, qui mirabili providentia tua mundum gubernas, respice adam creaturam. El veterinario alzó la vista, desconcertado. Aquel latín no era un rezo común. Era como una orden. ¿Qué está haciendo? Estas palabras no son para Dios, son para el animal. Por un instante, el caballo permaneció inmóvil. Luego, una oreja se movió y un resoplido profundo escapó de su hocico. Catherine siguió susurrando, sus ojos fijos en la criatura, mientras la última luz del día se desvanecía sobre el convento. El caballo se puso de pie con un esfuerzo que parecía desafiar la muerte misma. No es posible. Hace 10 minutos este animal se estaba apagando. Catherine bajó las manos de la reja y se perdió en la penumbra del claustro, sin una palabra. John caminó hacia el caballo, que ahora relinchaba, comprobó sus constantes, y no encontró rastro de la falla cardíaca. Estás curado. No entiendo cómo, pero estás curado. Subió a su camioneta y marcó el número del obispado con manos temblorosas. Monseñor, acaba de ocurrir algo en el convento. Una monja curó a un caballo moribundo sin tocarlo. Así que la monja se atrevió a actuar, tal como esperaba. Ahora podré usarlo para presionar a la diócesis. El obispo Patrick colgó, sonrió y redactó de inmediato una carta al Vaticano, solicitando una investigación canónica urgente. El sello episcopal se derritió sobre el lacre. La carta que pondría a la Iglesia en movimiento ya estaba escrita. En la ciudad del Vaticano, un dossier llegó a las manos de Mons Alejandro. El caso parecía simple, un presunto milagro. Una monja de clausura que cura caballos sin tocarlos.
Algo en este informe no encaja. 3 días después, Alejandro aterrizó en Yucatán, acompañado por un perito. La selva rodeaba el monasterio. Bienvenidos, Monseñor. El Señor obra de maneras misteriosas. Espero que su investigación sea fructífera. Mons. Alejandro encontró a John junto al caballo. El veterinario aún no procesaba lo vivido. Le juro, Monseñor, ese animal estaba muriendo. Y entonces ella rezó. Fue como si la vida le volviera al cuerpo. Un veterinario atónito, un caballo sano, pero ningún milagro se sostiene sin pruebas. El perito tomó muestras del agua que las monjas habían dejado cerca del animal. El primer análisis reveló residuos de valeriana y manzanilla. Una infusión, no agua común. Esto no es un milagro, es ciencia oculta. Pero, ¿quién preparó esa mezcla? Alejandro se reunió con la priora en la sala interior. La monja anciana habló con firmeza. Ninguna hermana quebrantó la clausura. Sor Catherine solo rezó por el animal, afirmó la priora. Nadie tocó al caballo, pero bebió una infusión. Alguien aquí está ocultando algo. Pidió entrevistar a Sor Catherine. La monja apareció tras la reja, los ojos serenos. Recé la bendición de los animales que aprendí en el noviciado. Nada más. Usó el latín de los exorcismos, Sor. Eso no es una bendición común. El caballo tenía una mirada de resignación. Solo confié en la providencia. Evasiva. Y usó falla cardíaca al hablar con el veterinario. Esta mujer sabe medicina. El obispo Patrick irrumpió ofreciendo mediar. Alejandro notó su nerviosismo tras la sonrisa. Esa noche, Alejandro solicitó los archivos del convento. La priora le entregó un libro polvoriento. Al amanecer, Alejandro recorrió el claustro y encontró un jardín oculto, lleno de hierbas medicinales. Reconoció valeriana, manzanilla y otras plantas que coincidían con la infusión del balde. En un rincón, un balde de madera aún contenía restos de hojas. La evidencia estaba allí. El laboratorio confirmó que el agua del caballo provenía de ese jardín. No había intervención divina, sino botánica. Doctor John, ¿vio usted al caballo beber del balde que las monjas dejaron? Sí, justo antes de que empeorara. Ahora lo recuerdo. Las hermanas no lo tocaron, pero pusieron el agua cerca. Catherine evitó el contacto, pero conocía las propiedades de cada planta. Esto no es fe ciega, es conocimiento. El obispo Patrick, al enterarse, se presentó visiblemente alterado en la sala del obispado. Están descartando un posible milagro por unas hierbas. La iglesia necesita certeza, no dudas. Pero Alejandro no cedió. Esa noche, abrió el libro de registros del convento y comenzó a leer. En el libro polvoriento del convento, Alejandro encontró una entrada antigua. Sor Catherine, antes Margaret Susan. Margaret Susan. Recuerdo ese nombre de un congreso de veterinaria hace 30 años. Una fotografía descolorida mostraba a una joven y brillante veterinaria tratando a un caballo. Era ella. El archivo del Vaticano confirmó que Margaret Susan ingresó al convento a los 35 años, un año después de publicar un tratado sobre fitoterapia equina. Esto es una violación. Sor Catherine está protegida por la clausura. No puede hurgar en su pasado. El obispo golpeó la mesa con el puño, pero Alejandro no se inmutó. Esa noche, Alejandro recibió una comunicación reservada desde Roma. El obispo Patrick estaba intentando bloquear su investigación. El obispo tiene algo que ocultar, y Catherine lo sabe. Patrick, nervioso, llamó al convento exigiendo que alejaran a la monja del investigador. Con la foto en la mano, Alejandro se presentó ante la reja. Al amanecer, era hora de confrontar a Sor Catherine. Alejandro alzó la fotografía hasta los barrotes. La luz del amanecer iluminó el rostro joven de la veterinaria. Sor Catherine, ¿conoce a esta mujer? Se llamaba Margaret Susan. La conozco mejor que nadie. Soy yo, antes de entregarme a Dios. Preparé la infusión en el jardín. La dejé en el balde y recé para que el instinto del caballo hiciera el resto. El latín fue una distracción, un velo.
No fue un milagro, sino una mujer de ciencia que jamás olvidó su vocación. Pero hay algo más, Monseñor. Ese caballo no es un animal cualquiera. Pertenece al obispo Patrick. Lo reconocí por una pequeña marca tras la oreja. El obispo lo abandonó a propósito en nuestra puerta para probar si quebrantaríamos la clausura. Alejandro sintió que el suelo se abría. La investigación acababa de girar hacia la corrupción episcopal. Él necesita que fracasemos para recortar fondos a nuestra orden. Lleva meses maquinando esto, pero no contó con que aún recuerdo cómo salvar a un caballo. Catherine retrocedió hacia la penumbra. Alejandro se quedó con la foto. Ahora una prueba de un crimen, no de un milagro. Esa misma noche, el obispo supo que Sor Catherine había hablado. La furia lo consumió. La monja sabe demasiado. Debo silenciarla antes de que Alejandro lo oiga. Sor Catherine, si no se retracta, acusaré al convento de violar la clausura. Serán cerradas para siempre. Que haga lo que quiera. La verdad ya no depende solo de mi silencio. Catherine no respondió. Sostuvo la mirada del obispo hasta que él se marchó furioso. A la mañana siguiente, Alejandro acudió a la curia diocesana para rastrear la propiedad del caballo. Los registros de marcas de ganado habían sido alterados. Faltaban páginas enteras. Patrick está destruyendo pruebas. Sin esos documentos, no puedo vincularlo al caballo. La única prueba era la palabra de una monja enclaustrada y una vieja fotografía. Alejandro pidió apoyo inmediato a Roma, pero la maquinaria del Vaticano no se movía tan rápido como la desesperación. Esa pequeña cicatriz detrás de la oreja. La he visto antes en fotos del establo del obispo. Monseñor, este caballo tiene una marca idéntica al animal que vi en una fotografía del obispado. Alejandro comparó la cicatriz con una vieja fotografía del archivo diocesano. La coincidencia era innegable. Esa tarde, una joven novicia deslizó un libro de cuentas del convento a través de la reja. Las páginas mostraban retiros del obispo por grandes sumas, justo antes del abandono del caballo. Patrick intentó silenciar a Catherine y alteró los registros, pero dejó este rastro financiero. Puedo declarar que el caballo llevaba esa marca y que reconocía al obispo como su dueño. Con el testimonio de John y las cuentas, Alejandro reunió la cadena de pruebas que necesitaba. Ahora puedo forzar una audiencia con el nuncio. Patrick no podrá escapar. Esa noche, solicitó una entrevista urgente con el representante papal. La respuesta no se hizo esperar. Catherine escribió hasta que la vela se consumió. Un pergamino guardó verdades que había callado por 3 décadas. Escribiré lo que sé. No por venganza, sino para que la verdad limpie esta casa. Monseñor, aquí está mi testimonio. Léalo y comprenderá la profundidad de esta conspiración. La monja deslizó el pergamino entre los barrotes. Alejandro lo recibió como quien toma un acta de acusación. Fui veterinaria. El obispo me consultó sobre remedios equinos. Cuando vi a Lázaro, supe lo que planeaba. Alejandro informó al nuncio inmediatamente. La Santa Sede activó el protocolo de remoción cautelar. En la capilla, Alejandro oró brevemente. La rueda de la justicia divina y humana comenzaba a girar. El sello pontificio estampó la suspensión canónica del obispo. Quedaba célico de todo ministerio. Esa misma tarde, 2 delegados de la nunciatura se presentaron en el obispado con la orden de suspensión. Le fue retirado el anillo episcopal. El obispo Patrick pasó de ser pastor a ser reo de la iglesia. Alejandro entró en el despacho. El obispo, sin su anillo, lo recibió con una mirada de odio puro. Esto es una conspiración suya, Alejandro. Usted ha manipulado a esa monja para derrocarme. El investigador abrió el dossier y colocó la carta de Catherine sobre la mesa. Lea, Patrick. Es el testimonio de Sor Catherine, y aquí están sus propios movimientos bancarios. Patrick palideció al ver las fechas y las sumas. El rastro financiero lo delataba. El Vaticano ha emitido la suspensión cautelar. No tiene jurisdicción ni privilegios. El obispo miró su mano vacía. El anillo que simbolizaba su poder ya no estaba.
30 años de ascenso, y una monja enclaustrada, y un caballo me han destruido. Alejandro dio media vuelta mientras dos custodios entraban para acompañar al obispo a su reclusión. El escándalo recorrió la diócesis antes del anochecer. La verdad, contenida por años, era ahora incontenible. El Vaticano emitió la declaración oficial. No se certificaba milagro, sino un acto admirable de inteligencia y compasión. En la capilla del convento, Mons, Alejandro leyó el decreto ante las monjas y el doctor John. La Iglesia reconoce la sabiduría de Sor Catherine. No fue sobrenatural, pero refleja la gracia de Dios en la ciencia. El caballo Lázaro será donado a un orfanato. Vivirá entre niños, como ella deseó. Lázaro correrá libre, rodeado de risas infantiles. Mejor destino que cualquier establo. Monseñor, gracias por creer en la verdad. Ese caballo tiene un nuevo comienzo y yo una lección imborrable. El obispo Patrick fue escoltado a una celda de reclusión. Su carrera eclesiástica había terminado. 32 años de silencio. Ahora la ciencia que oculté dio fruto. Horas más tarde, Lázaro llegó al orfanato. Los niños lo abrazaron como un regalo del cielo. Desde la reja, Catherine sonrió. No necesitaba tocarlo, su legado ya estaba en marcha. 35 años atrás, Margaret Susan era la veterinaria más prometedora de Yucatán. Los caballos le confiaban su dolor. Una tragedia le arrebató a su prometido. Buscó refugio en el convento. Su saber quedó sellado bajo el hábito. En el claustro, cultivó un jardín secreto. Cada hierba escondía un remedio que ningún confesor sospechó. Valeriana, manzanilla, corteza de sauce. Memoricé dosis para equinos antes que salmos. Nunca abandonó la ciencia. En los márgenes de su breviario anotó fórmulas que la Inquisición habría quemado. De noche, a la luz de una vela, repasaba sus viejos tratados. La celda era su laboratorio. Guardé una crin de alazán entre mis cuentas, para no olvidar que una vez salvé vidas. El rosario se enredó con aquella crin. Fe y ciencia convivieron en silencio durante 32 años. Cuando vi a Lázaro en el patio, supe que Dios me pedía usar lo que me dio, no por orgullo, sino por compasión. Hoy, Lázaro trota con niños, y la monja que no podía tocarlo sanó sin manos. Su voz fue el instrumento. La mañana del traslado, un camión del orfanato se detuvo ante el convento. Los niños bajaron con gritos de emoción. Lázaro los recibió con un suave relincho, como si los conociera de toda la vida. Míralo, ya no es el caballo moribundo del obispo, es el guardián de estos niños. Una niña se acercó a la reja y entregó una pequeña figura de madera. Susurró: «Gracias, hermana». Esto no habría sido posible sin usted, Monseñor. Esa monja me enseñó más en un susurro que todos mis años de universidad. John se acercó a la reja por primera vez. Necesitaba decirlo. Sor Catherine, no nos conocemos, pero le agradezco. Usted me recordó que la compasión no necesita manos. El conocimiento es un don, doctor. Úselo siempre con humildad. Catherine se retiró en silencio. La figurita quedó sobre el alféizar, uniendo dos mundos separados por barrotes. En el orfanato, Lázaro se convirtió en el guardián de los niños. Cada mañana trotaba con ellos y se dejaba abrazar sin reservas. Sus ojos reflejaban ahora risas en lugar de dolor. La cicatriz tras la oreja era solo un recuerdo. Al atardecer, una niña pequeña se acercó sigilosa a la reja del convento. Dejó una nota doblada en el alféizar. El papel decía: «Gracias, monja del caballo. Lázaro nos cuida». Una niña que nunca conoceré me ha devuelto la esencia de Margaret. Catherine tomó su vieja licencia veterinaria y la nota de la niña. Ambas cabían en su breviario, junto a las anotaciones de herbolaria y las oraciones. Guardó aquellas pruebas de su doble vocación. El documento amarillento mostraba el nombre de Margaret Susan. Ahora reposaba junto a la gratitud de una infancia. Dios no me llamó a olvidar quién fui,
sino a usar ese saber para sanar desde las sombras. La reja quedó vacía. El viento mecía suavemente las hojas de valeriana. Todo estaba en su lugar. De regreso en Roma, Mons. Alejandro subió las escaleras de la curia con el informe final bajo el brazo. Ante la comisión cardenalicia, Alejandro expuso los hechos. Una monja de clausura usó su antigua ciencia para un acto de compasión. Su recomendación escrita fue audaz: preservar el jardín de hierbas del convento como recurso para futuras investigaciones eclesiásticas. El Santo Padre envió una bendición privada al convento, reconociendo la santidad científica de Sor Catherine. En los archivos secretos del Vaticano, un escriba asentó el nombre de Margaret Susan junto al de Sor Catherine. No fue un milagro, pero forzó a la Iglesia a mirar más allá de lo sobrenatural. El jardín secreto del convento recibió un decreto de protección especial. La ciencia de Catherine seguiría viva. Alejandro recordaría siempre aquellos ojos tras la reja, una mezcla de fe inquebrantable y conocimiento milenario. El dossier fue sellado con lacre. La Iglesia cerró el caso, pero la lección permaneció abierta, y en la memoria de la Iglesia, junto a milagros dudosos, reposó la historia de la monja que curó sin tocar. Meses después, en el orfanato, una placa sencilla apareció junto al establo. Decía: Lázaro, el caballo que unió a una monja y a un pueblo. John regresó al convento para una misa de acción de gracias. El templo estaba lleno de vecinos que habían vivido la historia. Vine por obligación, pero me quedo por convicción. Esta mujer me cambió la profesión. Al terminar la misa, John permaneció en la última banca. Dejó que los demás salieran. Alzó la vista hacia la reja. Catherine estaba allí, apenas visible. Sus ojos se encontraron. No hubo palabras, solo un pequeño asentimiento mutuo, como una bendición compartida. Ese joven veterinario será mejor que yo. La semilla ya está sembrada. Esa noche, John durmió con la certeza de que la medicina no solo se ejerce con las manos. Siguió ejerciendo, pero ahora preguntaba a los ojos de cada animal antes de solo evaluar sus constantes, y cada atardecer, Catherine regaba su jardín con la paz de quien ha cumplido un destino. Cada mañana, Catherine regaba su jardín secreto. Las hierbas crecían fuertes, como su fe. Ya no me quedan muchos años, pero cada amanecer es un regalo. Un día, al podar la valeriana, una pequeña pluma de caballo flotó hasta posarse en su hábito. Una crin de Lázaro. El viento me trae el recuerdo. La guardó en su breviario, junto a la nota de la niña y la vieja licencia. Su pequeño tesoro. Su rostro se iluminó con una sonrisa serena. La paz de quien ha unido ciencia y fe. Al anochecer, se arrodilló en la capilla. No pidió nada, solo agradeció. Y en el silencio de su clausura, su vida fue la respuesta a una pregunta que el mundo no supo hacer. No hubo milagro, pero sí una fe que movió montañas y curó a un caballo. Su legado quedó en las hierbas que crecen y en el caballo que trota con niños. La reja permanece vacía. Sobre el alféizar de piedra, la pequeña figura de madera vigila el silencio. El sol del atardecer baña el monasterio en la selva. La historia se diluye en la brisa. La valeriana arraiga junto a la reja, ciencia y oración bajo una misma raíz. Detrás de los barrotes, la sombra de una monja ya no se proyecta. Solo paz. La cámara se aleja. El convento se funde con la selva. Las piedras callan. La figura del caballo recibe el último rayo de sol. Un caballo de madera con la fuerza de uno real. El patio vacío, las huellas borradas. Solo el viento acaricia las losas. El monasterio es un punto en la inmensidad verde. Las campanas no suenan. Ya todo está dicho. Y la reja, testigo de un milagro que no lo fue, guarda el secreto con su hierro frío. Así termina la historia de Sor Catherine, la monja que curó sin tocar. El sol se hunde en el horizonte y la silueta de Lázaro se recorta contra el cielo de Yucatán. Su carrera es la respuesta final. La compasión no necesita tocar para sanar.
El viento levanta su crin, y la cicatriz detrás de su oreja ya no es herida, sino emblema. Los niños del orfanato lo observan desde la colina, aplaudiendo su galope. Un caballo que conoció la muerte ahora regala vida a quienes más la necesitan. En sus ojos aún brilla el reflejo de una reja y una monja que susurró. El Vaticano archivó el caso, pero el verdadero milagro no cabe en los expedientes. Esta historia está dedicada a quienes creen que la compasión no necesita tocar para sanar. A Sword Catherine, a Lázaro y a todos los que curan en silencio. Fin.